Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez Barrales de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de amanecer, de ver un nuevo día tan hermoso, de que la presencia de Dios siempre esté presente en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a comenzar nuestra plática de esta mañana, esperando que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por la palabra que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad, lo que tú quieres de nosotros, Padre. Señor, permítenos, Señor, que caminemos en línea recta y que no demos vueltas, Señor, para no entrar a la conquista, a la tierra prometida, Padre, que tú nos has eh, dado por herencia, mi Dios. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder entender y procesar tu palabra y que podamos ser personas de buena influencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a la palabra, a Mateo 12:34 al 37. Vamos a hablar de que debemos de tener una nueva manera de hablar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enganchado con comentarios negativos, con palabras deshonestas, con palabras que de repente se nos salen de la boca y que se sale de control todo por la manera que tenemos de hablar? Siempre eh, podemos estar hablando de cuestiones negativas, palabras que usamos sin sentido o palabras que no producen un efecto bueno en la persona o incluso en mí. Así que debemos aprender a hablar de una manera correcta, como dice la palabra. Entonces dice en Mateo 12:34 al 37, dice así la palabra de Dios. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo creo que la palabra de Dios habla tremendas cosas para nuestras vidas, para que tengamos una manera de hablar correctamente. Y yo creo que a todos se nos ha pasado, a todos nos ha sucedido que de repente estamos hablando cosas negativas. No, pues mira que va a pasar esto, que la iglesia no crece, que mira que el hermano fulano de tal, mira que a lo mejor te va a provocar una enfermedad de esto, o sea, va a pasar una enfermedad en tu vida y la realidad es que siempre estamos hablando palabras negativas, pero que no tienen sentido, no producen el efecto correcto en el reino de Dios, que es la fe. Así que tenemos que aprender a hablar cosas correctas, hermanos. Y decir, bueno, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ninguna arma forjada va a prosperar en contra de mí. Señor, yo te pertenezco, tú eres mi verdad. Entonces, yo creo que la palabra de Dios nos habla de algo muy importante. En el versículo 34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, hermanos, si deseamos cambiar las circunstancias físicas o el entorno de nuestras vidas, tenemos que iniciar en el corazón. Sí, hermanos, tenemos que aprender a hablar desde adentro. Debemos de aceptar una nueva identidad en Cristo. Si nosotros no hemos aceptado una nueva identidad en Cristo, siempre vamos a estar hablando de una manera negativa. Cuando ya estamos en Cristo, tenemos unas nuevas formas de hablar, tenemos un lenguaje bueno, positivo, lleno de fe y sobre todo que debemos de aprender a hablar siempre lo bueno, no tener miedo de hablar cosas de fe, no tener miedo de hablar cosas que van a provocar efectos correctos en nuestras vidas. Entonces, hermanos, debemos de aprender cómo controlar ciertas cosas en nuestras vidas, como por ejemplo, debemos de aprender a hacer cosas como actividades físicas,
incluso las alimentarias, ¿verdad, hermanos? Que nuestros ojos hagan las cosas correctamente, vean correctamente, que tengamos una buena imaginación, un lenguaje positivo, un lenguaje siempre que ayude a las personas y no hablar cosas negativas y decir, no, pues te puede pasar esto, te puede pasar el otro, mira, sí es bueno decir, cuídate, es bueno decir, pero siempre es importante, hermanos, hablar de fe. Una persona que está llena de fe siempre está hablando cosas del reino de Dios. No importa las circunstancias que estén pasando, no importa las situaciones que nos estén sucediendo. Así que, hermanos, debemos de aprender cómo controlar nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tu boca revela lo que está en el corazón. Y eso es real, hermanos. Mi boca va a sacar lo que hay dentro de mí. Entonces, si a lo mejor estoy sufriendo dentro del corazón, voy a hablar sufrimiento. Si no tengo fe, voy a hablar falta de fe. Si estoy lleno de dolor, voy a hablar de dolor. Si estoy lleno de tristeza, voy a hablar tristeza. Si estoy lleno de odio, voy a hablar de odio. Si estoy lleno de culpa, siempre voy a hablar de culpa también para las demás personas. Así que, hermanos, debemos de aprender a controlar nuestra manera de hablar, porque también la Biblia dice, ¿verdad? En Santiago 3:10, de la misma boca procede bendiciones y maldiciones. Entonces, debemos de tener cuidado cómo hablamos. Dice la palabra también, ¿verdad? En Proverbios que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que, hermanos, si queremos ver cambios en nuestras vidas, cambios profundos, debemos de aprender a controlar la lengua, porque eso es lo que hablamos es lo que somos. Ten cuidado cómo hablas, cómo te diriges con la gente, con tus hijos, con la iglesia, incluso contigo mismo. ¿Qué tipo de palabras están fluyendo dentro de ti? Así que es bien importante, hermanos, que cualquier palabra que salga de nuestra boca tiene el poder de construir o destruir. Y yo creo que todos queremos que se construyan cosas buenas en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que queremos cosas que nos sucedan buenas, situaciones que a lo mejor se nos han salido de control, pero que podemos decir, Señor, si tú lo permites, se va a lograr. Y no quedar en una palabra llena de negatividad y estar diciendo, Señor, ¿por qué a mí siempre me va mal? ¿Por qué siempre me tiene que estar sucediendo todo esto malo? No, hermanos, debemos de quitar ese lenguaje negativo de nosotros y debemos de aprender a hablar de fe. Yo siempre he dicho, hermanos, que la fe activa a Dios, así que el miedo activa al diablo. La fe activa a Dios, el miedo activa al diablo. Así que, hermanos, debemos de hablar palabras para construir, no para destruir. Debemos de hablar palabras para bendecir, no para maldecir. Así que debemos aprender a parar el fluir de las maldiciones de nuestras bocas y soltar el fluir de las bendiciones de Dios. Yo sé que tanto lenguaje negativo lo que nos hemos llenado toda la vida, siempre estamos hablando cosas que no edifican, sino que estamos hablando puras cosas que no construyen. Es bien importante. Yo sé que hemos oído muchas prédicas de esto, ¿verdad? De la lengua, lo que está en Santiago capítulo 3. Hemos hablado muchas veces que la lengua pues, es como un timón, que la lengua es como una chispa, que la lengua es como un freno de caballo, ¿no? Y yo sé que es cierto lo que dice la palabra, pero hermanos, debemos de quitar esas palabras monótonas y entenderlas correctamente, qué es lo que produce el efecto de hablar negativamente. Yo te pregunto, ¿qué está produciendo en ti cuando hablas negativamente? Si te está ayudando, síguelo haciendo, pero definitivamente no. Y si no te está ayudando, no lo hagas. No debemos de hacerlo. Debemos de quitar esas palabras negativas de nuestra vida.
porque nos enganchamos con las palabras negativas en nuestras vidas. Siempre estamos hablando cosas incorrectas. Entonces, debemos de adquirir un lenguaje positivo, un lenguaje que habla la palabra, que es la verdad. Cristo es un lenguaje siempre lleno de bendiciones. Entonces, debemos de tener siempre a Cristo todos los días en nuestras vidas para hablar positivamente, para hablar correctamente. Debemos de aprender a parar todo ese fluir de las maldiciones de nuestras bocas. ¿Para qué? Para que aprendamos a soltar bendiciones. Así que vamos a hablar en el Antiguo Testamento todo lo que pasó referido a hablar la maldición de la queja. Y el pueblo de Israel estaba hablando precisamente esto, la maldición de la queja. Y vamos a Números 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Acabamos de oír, hermanos, qué es lo que dice la palabra, que el pueblo se quejó y Dios, pues, se escuchó esa queja. ¿Y qué hizo Dios? Se enojó. Hermanos, no podemos dar vuelta de hoja. Aquí la palabra es muy clara. Dios, Dios se enoja. Dios no se agrada de las palabras de queja en nosotros. De verdad, mucha gente que siempre ya es el hábito de estar hablando siempre negativamente, estar quejándose y diciendo por qué me va mal, por qué siempre estoy enfermo, por qué siempre me siento débil. Hermanos, qué horrible es estar pensando siempre en cosas negativas. Acuérdate, hermanos, Santiago lo dice, que todo lo que hablamos, eso va a producir un efecto en todo nuestro ser, ya sea bueno o malo, llámese enfermedad o sanidad. Así que debemos de siempre estar aprendiendo a hablar cosas buenas. Señor, soy sano por las llagas de Cristo. Señor, eh, tengo buenas actitudes, tengo un buen pensamiento para poder lograr la visión que tenemos aquí en Casesa. Caminar en tu verdad, Señor, no caminar en la mentira, no diluir tu palabra en mí. Pero si siempre estamos hablando, como ahorita lo acabamos de hablar o de leer en Números 11:1, ¿verdad? Que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Dice que el Señor ardió en ira. Entonces, si aquí Dios me está hablando por la palabra, ¿por qué no entiendo que debo de quitar palabras de queja en mi vida? Así que es importante que debemos de hablar siempre de cosas buenas. Debemos de hablar un nivel bueno delante de Dios. Hablar cosas siempre importantes que nos van a edificar, que nos van a levantar. No hablar cosas sin relevancia, hablar cosas que destruyen. Porque yo les digo, hermanos, que hablar negativo, hablar de queja, siempre va a influir rápido. Lo bueno dilata, pero la influencia negativa siempre va a llegar, ¡pum!, a tambor batiente. Miren, Dios había bendecido a Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una promesa. Dios estableció un pacto con Israel y tenía que darles esa bendición, pero también Dios dio la promesa de bendecirlos, pero del pueblo de Israel no lo creyó. No entendió que tenían una capacidad de obedecer, tenían que tener una capacidad de obedecer a Dios, pero no lo hicieron. Así que Israel no pudo ver las bendiciones. Eran una persona que no puede ver las bendiciones es porque es infeliz. Una persona que no puede ver las bendiciones de Dios es porque no tiene fe, porque no tiene el nivel de Dios para ver las bendiciones.
que están establecidas en Dios y que Dios esas bendiciones nos las dio a nosotros. Así que el quejarse no agrada al Señor. La queja trae maldición, hermanos. Cuando los israelitas se quejaron y se negaron a estar satisfechos con la provisión de Dios, Él no estaba complacido, para nada, Dios no estaba complacido con ellos. Vinieron terribles consecuencias. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Siguieron a sus murmuraciones. Hermanos, Dios definitivamente, si nosotros hablamos cosas en queja negativas, van a venir consecuencias terribles en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona que está llena de queja nunca va a hablar correctamente. Siempre va a estar hablando negativamente, siempre va a estar hablando cosas malas que no tienen sentido. El hombre, el hombre natural siempre está pensando en eso, en lo malo. El hombre de fe siempre está establecido dentro del reino de Dios, siempre está entendiendo qué tiene que hacer, cómo tiene que hablar correctamente, cómo tiene que decir las cosas para que se nos llenemos de buena influencia. Miren lo que dice en el versículo 2 de Números 11. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Fíjense, hermanos, Tabera significa incendio. Es un mundo de maldad, como la lengua, como la chispa que enciende el bosque. Tavera significa incendio. Y todos sabemos que cuando llega un incendio o algo, no se puede propagar rápido. Así pasa con la murmuración, así pasa con la queja. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener un lenguaje bueno, hablar correctamente, como dice el libro de Santiago. ¿Por qué tenemos que hablar correctamente? Porque Dios así lo establece. Dios así ha dicho que debemos de aprender a hablar cosas correctas, no cosas que no tienen sentido, hermanos. Por eso debemos de quitar todo ese lenguaje negativo en nosotros. ¿Para qué? Para poder ser bien dirigidos por Dios. Dios se complace por las cosas buenas que hablamos, no por las cosas malas que tenemos. Entonces, yo creo que es importante leer, ¿no?, lo que dice el libro de Santiago en 3:1. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren, hermanos, aquí lo dice claramente Santiago. La lengua es jactanciosa, se jacta de muchas cosas. ¿Qué es jactarse? Entonces hablamos cosas que no son reales y que son falsas. Esa es una jactancia, algo que está fuera de la realidad o que puede ser hablar siempre de algo pues muy diferente a todos, ¿no? Hasta pues la lengua puede ser presumida, la lengua puede ser orgullosa, la lengua puede ser soberbia, no sé, muchas cosas podemos estar hablando, pero eso es lo que hay dentro de uno, hermanos, eso que nos quede muy claro, eso es lo que hay dentro de uno, porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. O sea, lo que sale es lo que somos. Dice la palabra de Dios en el 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, hermanos. Eso carcome. Y eso nos debe de poner sensibles delante de Dios. Dice que está llena de veneno mortal. ¿Y qué hace un veneno? Aniquila a las personas. El veneno quita la vida. Mínimo te puede intoxicar o te puede perjudicar el estómago o el cerebro. Pero debemos de entender que hasta dónde debemos de profundizar cómo es la lengua. Y fíjense cómo dice la palabra en el 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Wow. Hermanos, si tú ofendes a alguien, un hermano, una hermana, si estás siempre hablando mal de una persona, te voy a decir algo, hermano. Aquí lo dice la palabra muy, muy, muy clara. Dice la palabra de Dios que con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Que si yo ofendo, que si yo hablo negativamente de una persona, también estoy ofendiendo a Dios. Estamos en jaque, hermanos. Debemos de quitar todas esas palabras negativas. No tener miedo. Ay, no, que está regresando el COVID. Híjole, yo conozco muchas personas que se paniquean y no tienen la fe correcta para depender de Dios, sino tienen una fe enferma. Y eso es lo peor, no que se enferme el cuerpo, sino que nuestra fe esté enferma, hermanos. Nunca, nunca se nos ocurra estar hablando negativamente, hermanos. Tenemos que hablar siempre fe, porque la fe verdadera opera en la obediencia, no en lo bueno o en lo malo. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Y queremos, Señor, tener una fe verdadera para que sea basada en tu obediencia, Señor. No en mis pensamientos negativos, no en lo que yo creo, no en lo que está pasando afuera, no en lo que las noticias dicen, no en lo que el hombre, el ser humano siempre está contaminado. Hoy, Padre, te pedimos perdón si nuestra lengua ha hablado cosas negativas, si nuestra lengua ha hablado cosas sin sentido, Padre. Ayúdanos a ser mejores personas. Te amamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana, que Dios los bendiga y que Dios les dé siempre en abundancia paz. Bendiciones, hermanos.